Muy buenos días, apreciados oyentes. ¿Cómo nos encontramos este día? Que el Señor los bendiga abundantemente. Si me ves a través de la página de Facebook, te invito a acceder a la plataforma de YouTube bajo el tema Lectura de Esperanza por Verónica Díaz. Ahí encontrarás la lectura desde el principio hasta el final. Gracias una vez más por permitirme llegar a ustedes. Leeremos en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Daniel Belvedere, en su libro Crucifixión, donde se relatan los tormentos sufridos por una crucificado, cita a Martin Engel. Sus informaciones nos permiten entender que los dolores eran mucho más crueles de lo que podríamos imaginar. Solemos tener una idea lejana de cómo era realmente una crucifixión. Los pintores y escultores comenzaron a plasmar cuadros de Jesús crucificado mucho tiempo después de que tal práctica de ejecución se hubiera extinguido. Ciertos hallazgos arqueológicos demuestran que los artistas minimizaron la situación real. Los condenados a la crucifixión primero eran cruelmente azotados. El azote era un instrumento de castigo espantosamente inhumano, que consistía en 4 cintos, bolas de plomo, unidas a un cabo de madera por medio de cadenas. De cada bola salían pequeños trozos de hierro. Los golpes no solo rasgaban la piel, sino también destrozaban tejidos y músculos. Los verdugos limitaban estos azotes, pues podrían causar la muerte misma, y la intención era producir un dolor más prolongado. Los querían vivos y conscientes para sufrir las agonías de la cruz. Después de los azotes, completamente ensangrentados, el reo era conducido para su ejecución en un lugar público, lleno de curiosos, donde era sometido a escarnio y vergüenza. Era despojado de su ropa y expuesto a la crítica y al ridículo. Los artistas, en sus obras, de manera piadosa y compasiva, cubrieron parcialmente los cuerpos de los crucificados. El Padre, por medio de nubes oscuras, ocultó misericordiosamente la indecorosa escena de su Hijo, de los impúdicos ojos de la multitud. Pero no fueron los azotes previos, ni los tormentos de la cruz, ni la lanza del soldado los que ocasionaron la muerte. A pesar de las humillaciones y el dolor, aún en la cruz, seguía pensando y actuando a favor de los demás. Le encargó a Juan cuidar a su madre. Oró por sus malhechores y los perdonó. Y dio esperanza para el ladrón que estaba a su lado. Algunos piensan que fueron los romanos los que iniciaron este tormento de la crucifixión, pero la historia nos relata que fueron los asirios. Originalmente practicaban la crucifixión. En el siglo VI a.C., luego Alejandro Magno y sus conquistas lo introducen a los países mediterráneos y luego estos, los fenicios, donde iban navegando. Como podemos hoy nosotros, entonces, querido, dudar de ese gran amor inmensurable de Jesús. Una característica importante es que a partir del uso de la crucifixión que dan los romanos, allí añaden algo interesante, porque antes los asirios y los de los países medios usaban a veces un palo recto o a las personas atadas a un árbol, pero los romanos añadieron el patíbulo, es decir, esa forma que le da para que quede en forma de T. Entonces el patíbulo era cargado por las personas que iban a ser crucificados. Entonces podemos ver ya que los romanos añadieron esta parte y es por eso que nosotros los cristianos decimos que Jesús murió crucificado. Y de acuerdo también a la arqueología, hay evidencias de este caso. No necesitamos entonces nosotros un sentimiento subjetivo para tener certeza del gran amor de Dios. Son los hechos históricos de su pasión los que tienen que servir como faro en tu vida, mi amado hermano en la fe,
mi oyente, para vivir permanentemente en la comunión de que somos amados y salvados por Él. Nuestros sentimientos y los estados de ánimo pueden ser engañosos y muy fluctuantes. Nuestra seguridad, en cambio, está en los hechos objetivos de la pasión de Cristo, de su crucifixión. Humillación tras humillación fueron soportados y fue necesario a fin que pudiéramos nosotros ser salvos. En Mateo capítulo 27, versículo 32 al 56, se nos describe cómo también Jesús es finalmente llevado a la cruz. Es el lugar convertido en símbolo y demostración máximo del amor de Dios por nuestra redención, por tu redención, mi amado oyente. Es el lugar rechazado por muchos, con mente carnal, pero que es nuestro santo y seña máximo como cristianos. Nuestra luz, nuestra filosofía de vida, nuestra esperanza, nuestra salvación. Aún allí, el diablo tentó y usó la última tentación para Jesucristo. Jesús, en ese momento, azotado, escarnizado, está altamente vulnerable, propio para que Satanás desplegara toda su artillería diabólica para vencerlo y apartarlo de su misión. Y para eso utiliza a cuanta persona puede para dirigirle el último desafío y tentación. Los que pasaban por ahí le injuriaban, movían su cabeza. Los sacerdotes, los principales, los escribas y los ancianos decían: a otro salvó, sálvate, desciende de la cruz y creeremos que tú eres el Hijo de Dios. Jesús demostró su amor, amado oyente, al no bajarse de esa cruz, al no usar su poder de Dios, al ser consciente, porque Jesús fue consciente hasta el último momento. ¿Sabes? La palabra de Dios describe en el libro de Marcos, capítulo 15, que cuando él se dirige a su padre, unos soldados le escuchan y empapan una esponja para acercarle vinagre porque tiene sed. Pero Jesús no tomó ese vinagre, porque también, aunque el vinagre en pequeñas cantidades contiene ayuda al organismo, en cantidades extremas y con la deshidratación que la crucifixión provocaba a las personas, es totalmente contradictorio. Además, hace que la persona no esté en sus 5 sentidos. Pero Jesús te amó, mi amado oyente, mi hermano en la fe. Qué maravilloso es tener a un Jesús que fue consciente de cada cosa que le ocurrió y de cada dolor. Y Él te pensó, aún allí en la desesperación y en el dolor, Jesús estaba pensando en ti, alcanzándote a mirar hasta lo más último de la tierra, al pecador más miserable. Nos amó y estuvo consciente en sus 5 sentidos, a pesar que el dolor era terrible y los sentidos a veces podrían apañársele. Él no tomó vinagre, pensó en ti. Aún en ese momento pensó en su madre humanamente y le deja de consuelo al discípulo amado, a Juan. Y Juan también, que lo amaba tanto, que se recostaba en su pecho y le tenía tanta devoción, pensó en él, que era un joven, y también le dejó una madre. Jesús piensa en ti, mi amado, no importa en la situación en que estés. Jesús, entonces, imagínate, sufriendo los bochornos, y nosotros, los pintores, le ponen un trapo ahí a Jesús, pero no. Una de las cosas terribles era que al crucificado, los romanos lo ponían para que la gente se burlara de ellos, lo escarnecieran. Imagínate tú, que te desnudaran y te pusieran hacia el público. Yo no me imagino eso. Solamente eso es humillante. Pero Jesús pasó todas esas humillaciones y se quedó aguantando su tortura por amor a ti, a Juan, Will, Roberto, Carlito, Francisca, Almita, Jorge,
Ashley, Marvin, sí, mi Jesús nos amó al extremo. ¿Te has sentido alguna vez tú, querido oyente, realmente abandonado? Jesús sintió el total abandono de Dios Padre, condenado por Él, entregado a la voluntad diabólica, y lo expresó de manera sincera, porque Jesús estaba sufriendo como humano. Él podía usar su poder divino y bajar de esa cruz, pero decidió quedarse en la cruz, porque Él había venido a este mundo con la misión de morir para salvar a la humanidad, para redimirla, para comprarla nuevamente. Y entonces en Salmo 22:1, proféticamente encontramos lo que en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 34 dice: y a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Exactamente estas palabras también fueron profetizadas en el libro de Salmos, capítulo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes, querido? Si alguien sufrió en carne propia lo que es el dolor de ser abandonado, de ser tenido en poco, en nada, de ser olvidado hasta para el ser que más te ama, fue Jesús. Él sintió en su propio cuerpo, en su propia mente, la tortura de estar solo, la tortura de saberse sin alguien que lo protegiera, la tortura de sentir el peso de todo el pecado de la humanidad, de tu pecado y de mi pecado. Entonces, querido, a veces tú también te sentirás de esa manera, que estás abandonado, que estás recriminado, discriminado, pero ya alguien sufrió eso por ti y lo hizo por amor. No era el temor de la muerte lo que agobiaba a Jesús, no era el dolor ni la ignominia de la cruz lo que le causaba indescriptible agonía. Su sufrimiento provenía del sentimiento de la malignidad del pecado. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros. ¿Cuánto tiempo nosotros podríamos soportar con los brazos extendidos? Quizás ni 2 minutos. Jesús pasó 6 horas ahí. Jesús estuvo 6 horas crucificado, sin poder siquiera limpiarse las gotas de sangre que se deslizaban por su rostro a causa de la corona de espinas. Y todo por amor a ti, mi amado oyente, a toda la raza humana. Quiera Dios que seamos agradecidos y nos comprometamos en respuesta a ese amor. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. El que no toma su cruz y le sigue no es digno de él. Llevemos entonces la cruz cada día, comprometámonos. Y ahora pregunto, querido oyente, ¿qué harás tú con ese Cristo crucificado? ¿Harás lo que hizo Pilato, de lavarse las manos y entregarlo? Si realmente, en respuesta a ese amor tan grande de Jesús que demostró en la cruz del Calvario, puedes tener la respuesta de venir a Él, de venir a sus pies humildemente y decirle: reconozco tu sacrificio en mi vida y entrego mi vida a ti. Decido tomar tu cruz y seguirte. Me propuse más bien, dijo Pablo, entre ustedes no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Y eso debe ser, mi amado en la fe, hermano y hermana, nuestro santo y seña, proponernos a un Cristo crucificado, porque muchos les encanta al Cristo que hace que la mar se calle, que los vientos dejen de soplar. Les encanta a un Cristo que multiplica peces y panes. Les encanta a un Cristo que resucita a su amigo, pero no quieren al Cristo crucificado. Estas son las buenas noticias, mi amado. Él no quedó allí, resucitó y vive para interceder por ti y por mí. No importa lo que hayamos hecho o hasta dónde hayamos caído. Fijemos entonces la mirada en Jesús,
Muchos decimos que para ser como fulano o sutana, mejor yo no soy cristiano. Un momento, mi amado oyente. Déjame decirte que debes reflexionar en esto, porque el apóstol Pablo nos dice en Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Respondamos entonces, mi amado oyente, de manera favorable a ese sacrificio enorme, bendito y sublime que el Cordero de Dios hizo solo por amor, por ti y por mí. Si Él lo permite, nos encontraremos mañana. La paz de Cristo sea con cada uno. Amén.